En el libro de Juan, capítulo 21, verso 15. Juan capítulo 21, verso 15 hasta el 19. ¿Lo encontraron? Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacienta mis ovejas. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¿Más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñían e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderán tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde quiera. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Soberano Dios, te doy las gracias. Gracias por esta noche que tú me permites compartir tu palabra. Que sea, oh amado Espíritu Santo de Dios, tu presencia en este lugar, abriendo nuestro entendimiento para comprender lo que hoy tú quieres hablarnos. Que podamos saciarnos, Señor, con tu palabra, que nos alimenta, que nos fortalece para ser cada día diferente. Te doy la gloria y la honra a ti, mi Dios. Que no seamos oidores solamente, sino hacedores de ella. Que podamos salir de este lugar a poner en práctica lo que hoy tú nos quieres hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a glorificar el nombre de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios por este momento siempre. Quiero cantar un coro que dice: eran 100 ovejas, muy antigua. A mi mamá la escuchó siempre cantar. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que un pastor cuidó. Pero en una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 dejó en el aprisco, y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío. Curó sus heridas, las tomó en sus hombros y al redil volvió. Esta misma historia vuelve a repetirse. Hay muchas ovejas que sin rumbo van,
sin rumbo van, con el alma rota, van por los collados, temblando de frío, ando en este mundo y sin Dios y sin fe. Las 99 dejo en el aprisco y por las montañas a buscarla fue. La encontró gimiendo, temblando de frío, curó sus heridas, la tomó en sus hombros y al redil volvió. Curó sus heridas, las tomó en sus brazos y al redil volvió. En esta noche quiero hablar sobre las ovejas y los corderos. ¿Quién es usted, oveja o cordero? Dice la palabra de Dios que era la tercera vez que Jesús se les aparecía a sus discípulos. Dice la Biblia, después que ya había muerto, dice la Biblia que se encontraba Pedro, Tomás, Juan, Jacobo, dos discípulos del cuales no dice su nombre, y Natanael. Estaban a la orilla del mar. Así que Pedro invita a los demás a entrar al mar. Y entraron con Pedro al mar. Cuando ya estaba amaneciendo, comenzaron a salir. Y cuando comenzaron a salir, estaba Jesús. Ellos no lo reconocieron. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: hijitos, ¿tienen algo para comer? Y ellos le dijeron no. Entonces Jesús le dijo: entren. Dice que entraron más o menos a 200 codos. Entren y echen la red al lado derecho de la barca. E hicieron los discípulos como Jesús les mandó. Y dice la Biblia que sacaron 153 peces grandes. Cuando estaban adentro del mar, dice que Juan le dijo a Pedro: Pedro, era el Señor, era Jesús, era el Maestro el que habló. Ya estaban de regreso. Y en eso dice que Pedro se sacó la ropa y se tiró al mar a nadar, pues para llegar más rápido a la orilla. Y cuando llegaron a la orilla encontraron que estaba encendido un fuego y encima había un pez. Y Jesús le dijo: traed todos los peces que habéis pescado. Ellos no se atrevían a preguntarle realmente quién era. Y Jesús comparte el pan y los peces. Y después que habían comido, dice que Jesús habla con Pedro. Miren, Pedro, el que lo había traicionado antes que el gallo cantara 3 veces, Jesús le hace 3 veces las mismas preguntas. Dice la palabra de Dios en Juan 13, 37, 38, y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que tú me hayas cantado 3 veces. Lo habían negado cuando estaba en el patio, calentándose con el fuego. Y ahora, después de haber comido, Jesús llama por su verdadero nombre: Simón. Simón era el verdadero nombre. Jesús le había puesto por sobrenombre Pedro. Dice la Biblia en el libro de Marcos 4:16, a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro. Su verdadero nombre de Pedro era Simón. Y dice la palabra de Dios que Jesús los llama y le dice: Simón, hijo de Jonás,
Le hace la pregunta, ¿me amas? Y dice la palabra de Dios, y aún más, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estas personas que están aquí contigo? Eso es lo que le decía. ¿Me amas? Y agrega la pregunta, ¿más que estos? ¿Más de lo que están contigo? Y Pedro le dijo, sí, Señor, te amo. Y es la pregunta que tal vez hoy Jesús nos quiere hacer. ¿Me amas? La primera vez que le pregunta. Y nos hace la pregunta a cada uno de nosotros, y yo estoy seguro que automáticamente como Pedro, Señor, a pesar que te he fallado, a pesar que he hecho muchas cosas como Pedro lo había hecho, negándole, a pesar que me he debilitado, a pesar que he flaqueado, a pesar que te he fallado, sí te amo. Estoy segura que todos diríamos. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo 10:37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que ama y el que pone realmente a alguien antes que a Dios, realmente no amamos a Dios como debe de ser. No mereces, en otras palabras, Jesús está diciendo. Sí, Señor, sí te amo, le dice. Y le vuelve a hacer la segunda pregunta. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y la respuesta que Pedro le dio, le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y si nos preguntara Jesús en este momento, ¿me amas? Igual creo que responderíamos, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero hubo, por tercera vez, Jesús le dijo, ¿me amas? Y dice que Pedro se entristeció. Y la respuesta que él le dio, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Fue la respuesta de Pedro. Y cuando Pedro respondió la primera pregunta, ¿me amas? Dice que Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Y las dos veces cuando le preguntó, ¿me amas? Le dijo, en una oportunidad le dijo, apacienta mis ovejas. Y en el otro le dijo, pastorea mis ovejas. Si realmente me amas, ahora yo quiero que tú me demuestres tu amor con hechos. Si realmente me amas como tú dices, a esta misión te estoy mandando. Demuéstrame con hechos, quiero que apacientes a mis corderos. Quiero que apacientes y quiero que pastorees mis ovejas. Dos cosas. ¿Quiénes serían entonces los corderos y las ovejas? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios son las ovejas y los corderos. Pedro mismo dice en el libro de Primera de Pedro 5:1, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacienta mis corderos. Miren, el cordero es la cría del borrego con la oveja. Y se le llama cordero a este animalito que no ha cumplido todavía 1 año de vida. Pasando el año se le llama oveja. Al cordero se convierte en oveja. Entonces le está diciendo, yo quiero que dejes de comer a mis corderos, a los bebitos, a los nuevos, que son frágiles. Generalmente ellos nacen en tiempo de invierno, en tiempo donde es peligroso que puedan seguir o poder sobrevivir. En momentos difíciles, en momentos de prueba, ellos vienen a conocer a Jesús. Dice
que su estómago está dividido así en 4 partes: para el heno, para el pasto, para la legumbre y para el arbusto. Estos corderos aún no son destetados. Después de 90 días recién comienzan a destetarlo, comienzan a comer pastos. Mientras tanto solamente se mantienen de la leche de su madre, hasta que ya les salen los dientes y cumple el año. Las ovejitas comienzan a alimentarse solas. ¿Quiénes son los corderos entonces, iglesia? Son los nuevos de la iglesia, los bebitos, los que tienen 1 año, los que tienen 2 añitos, 5 meses, 3 días, 1 día. Ese es el corderito. Y si realmente nosotros amamos a Jesús, pues vamos a alimentar a esos corderitos, nuestros hermanos. Vamos a alimentarle con leche sólida. Vamos a alimentarle como dice la palabra de Dios en Hebreos 5:13. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra. A esos bebitos que tienen hambre, que quieren comer y no saben, hay que darles de comer, hay que empezarle a adoctrinar, comenzando de la oración, de la palabra, comenzándole a enseñar de la fe para que pueda crecer ese bebito sano, fuerte y rápidamente pueda convertirse en una oveja. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Así que, si nosotros alimentamos bien a los corderitos, estos corderitos van a estar muy nutridos, sanos, fuertes, que van a poder convertirse en hermosas ovejas hasta que ellos puedan procrear. Miren, dice la palabra de Dios en Efesios 4:14, para que no seáis niños fluctuantes llevados por donde quiera viento de doctrina por estratagema humano. Estos bebitos, estos corderitos que hay en la iglesia fácilmente son fluctuantes. Y si nosotros no cuidamos de su alimentación, van a ser confundidos. Por eso muchos bebitos a veces terminan en secta, porque necesitan alimentarse y a veces el alimento que se le da no es bueno. Y el único alimento que nutre al cordero está aquí en la palabra de Dios. El alimento que nutre al cordero es la palabra de Dios. No es un libro, no es una historia, no es un cuento. Tenemos que predicar absolutamente la palabra de Dios para que ese corderito crezca sano y fuerte. Este corderito nuevo, este bebé, no tiene malicia. No hay maldad. Tenemos que enseñarle a aprender a perdonar, porque viene resentido, viene enojado, así bebito. Que aprenda a perdonar, que todo fruto de la carne pueda salir. Pero nosotros, la iglesia, tenemos que ayudar a los corderitos hasta que este corderito crece y ya es destetado. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El corderito no tiene malicia. Enseñarle que ponga su mirada en Jesús. Enseñarle que todas las cosas ayudan a bien. Hay que agarrarlo de la mano para que no pueda caerse. Y si se cae, poder levantarlo para que pueda hacerse fuerte. Si me amas, apacienta mis corderos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos corderitos? ¿A cuánto alimentamos? Es el deber del pastor, mentira. Es el deber de todos nosotros. Porque usted es pastor en su casa. Y tenemos que empezar a alimentar a aquellos corderitos que están en nuestra casa. Si no podemos alimentar a los corderitos que están en nuestra casa, ¿cómo vamos a ir a alimentar al ajeno? Muchos descuidan alimentar a los corderitos que hay en casa.
Si hacemos ambas cosas, gloria a Dios. Pero hay algunos que les gusta la calle, salir por allá y los corderitos están muriendo en su casa. Comencemos a alimentar a aquellos corderitos que tienen años con nosotros y los hemos descuidado. Y se negamos a predicar. Pero a veces predicamos y salimos. Y en nuestra casa tenemos un montón de corderitos que hemos olvidado de alimentar. Apacienta y pastorea mis ovejas. Así que apacentar es alimentarlos. Pastorear es llevarlo al campo para que se alimenten y cuidarlos. Es más todavía. A veces escucho decir, el pastor es la oveja, es dueño de las ovejas. En algunas oportunidades se han acercado personas a mí y dice mi pastor que yo soy su oveja y que yo no me puedo ir a ningún rebaño. Bueno, la ovejita sale a buscar pastos verdes, le digo. Y a veces, como pastores, pensamos que somos dueños de las ovejas. El dueño de la oveja es Jesús. Hasta yo soy oveja de Él. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dice la Biblia en Juan 10:11, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Así que todos somos nosotros ovejas del pastor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Nosotros o ningún pastor es dueño de ninguna oveja, sino el que está arriba. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y las ovejas hay algo muy característico. Miren, veía un video y había dos pastores y los rebaños se confundieron entre los pastores. Ahora, ¿quién se va con quién? Todos son ovejas. Un pastor comenzó a llamarle con un sonido muy peculiar y el otro con otro sonido. Y ¿saben una cosa? Que cada ovejita que estaba mezclada se iba con su pastor y el otro se iba con su pastor. Así que no se iba con ningún otro, solo con su dueño. Se iba guiando. Y era muy increíble, lo veía y era muy increíble cómo se iba con su dueño. Los dueños se reían porque conocían su voz. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si realmente ya hemos crecido, pasó el tiempo que dejamos de ser cordero y hemos crecido, nosotros oímos la voz del pastor de pastores y la voz del pastor de pastores está aquí en la palabra de Dios. Y nosotros como pastores tenemos que predicar la palabra de Dios en nuestra casa, a nuestros hijos, que sea la palabra el fundamento sólido para que nuestra familia, para que la iglesia crezca fundada en la roca que es Jesús. Pero tenemos que dar la palabra, va a oír la voz, no la voz del predicador, sino la voz del pastor que dejó aquí plasmados sus órdenes y sus leyes. ¿Cuánto lo creen? Miren, las ovejas, como le dije, ya crecieron, pasó el año, ya fueron destetados, comienzan a comer. Y tienen que alimentarse de buenos pastos. Pastos, aún más. Los pastores le ponen sal, porque necesitan mucha sal y ellos comienzan a lamer. Le dan minerales, le dan vitaminas, para que crezcan sanitas, para que crezcan fuertes aquellas ovejas. Miren. Y hay algo muy peculiar en las ovejas, que ellos andan en rebaño. Es difícil que usted pueda ver una oveja que ande sola, siempre andan en grupo. Y si una se sale por allí y está en peligro, de frente corre al rebaño. Y entre ellos se cuidan. Si realmente nosotros hemos llegado a ser ovejas de Jesús, tenemos que crecer, tenemos que madurar, ayudarnos a nosotros. Primero, seguir a Cristo y no seguir a hombre, poniendo nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, poniendo nuestra mirada en el único que nos puede ayudar y su nombre es Jesús, porque la oveja sigue a su pastor, no al pastor de terrenal, al pastor de pastores. Si realmente
nos hemos convertido en ovejas, tenemos que seguir la voz de nuestro pastor, que se llama Jesús. Poniendo nuestra mirada, digo, la gran mayoría, el pastor Gustavo no está aquí, ya no vienen. Un corderito, aunque tiene años en la iglesia. ¿Cuántos a veces son corderitos? Tienen 5, 10, 20, 30 años y siguen siendo corderitos. La oveja siempre viene aquí porque sabe que Dios va a hablar a través de su palabra. Siempre nos hablará, aún hasta por la boca de un niño. ¿Cuánto lo creen? Y como ovejas, si hemos madurado, nos vamos a apoyar unos a otros juntos en el rebaño. Miren, cuando Pedro estuvo encarcelado, dice la palabra de Dios que comenzaban a orar los hermanos. Estaban orando, Hechos 12. Dice la palabra de Dios, Hechos 12:12. Dice, y hablando, considerando esto, llega a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Matías, donde muchos estaban reunidos, y cuando llegó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar un muchacho llamado Roe. Él estaba encarcelado y un ángel de Dios lo sacó de la cárcel. Porque vieron al hermano que estaba en peligro y se pusieron a orar. Entonces, si hemos llegado a ser ovejas, nos vamos a preocupar por el otro, por el problema del otro. A veces en forma egoísta pensamos en nosotros, yo primero, yo segundo, yo tercero, y no me importa los demás como estén. ¿Cuántos de nuestros hermanos tienen problemas, no tienen trabajo? A ver, hermanos, vamos a orar como si fuera mi necesidad. Dale un trabajo, por favor provee, pero no nos importa, nos estamos volviendo egoístas y eso es señal de ser cordero todavía. La oveja apoya, ayuda, no solamente en oración, sino también con bienes, con palabras. Demostramos que hemos crecido y que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros. Miren, la oveja es muy útil. La oveja produce lana. La oveja es productiva, es un animal fértil. Se le saca la leche, se vende la lana, se hace el queso. Si nosotros hemos llegado a ser ovejas, tenemos que dar frutos. Como dice la palabra de Dios en Juan 15:16. No me elegiste vosotros, sino yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Y si la oveja no tiene fruto, seguimos siendo corderos. ¿Dónde está su ovejita? ¿Dónde está su corderito que usted cuida? Si no puede cuidar los corderitos que están en su casa, ¿cómo va a cuidar a los de afuera? ¿Cómo va a cuidar a los de afuera? Miren, pasando los 4 años, la oveja se convierte en borrego. El que ha madurado, el que hemos llegado tal vez a ser verdaderamente ovejas, porque nos falta mucho, dice la palabra de Dios. A veces nos creemos que sabemos todo, a veces creemos que estamos súper espiritual y creemos que hemos llegado a la cúspide por los años, por el tiempo de oración o por el tiempo de ayuno. Eso no nos da que hemos madurado mucho, hermanos. Son los frutos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántos hermanos vienen a la iglesia y siguen siendo gritones en su casa? Siguen siendo pleitistas, siguen siendo mentirosos, renegones, le falta el amor para sus hijos, para su familia. Entonces no quiere decir que los años que yo tenga en el evangelio me demuestra que he madurado. El cambio que hay en mi vida, cuánto he cambiado, cuánto. Si los niños se callan sería excelente. ¿Cuántos años tiene usted en la iglesia? 30, y se jacta de los 30 y sigue igual. Me daría vergüenza. Yo tengo 50 años. ¿Y de qué me importa que tenga 50 años si sigue siendo el chismoso, murmurador, el criticón, el renegón? ¿De qué me sirve? Sigue siendo cordero. Tenemos que cambiar. Dice la palabra
de Dios en Hebreos 5:12, porque habiendo de ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tantos años tenemos, hermanos, que seguimos siendo corderos, cuando tenemos que ser ovejas. Porque todavía en nosotros hay pleito, ira, contienda, celos, envidia, borrachera, fornicación. Todavía seguimos siendo ovejas. Y corderos, tenemos que ser ovejas. Para poder, hermanos, también producir. Si somos ovejas, ¿dónde está el corderito a su lado? A ver, ¿dónde está su corderito? Porque como oveja usted dio la palabra. Ahora a ver, ahí está tu corderito. Cuídalo. Yair, ¿no? Ahí está la mamá. Y ahí está el hijo. Es su corderito. ¡Qué bonito! A ver, otra mamá, otro papá y otro hijo. ¿Hay aquí? A ver, ¿dónde está? A ver, ahí está la mamá con sus hijos. Ahí está ahí está, aquí otra mamá. Esta corderita, es la corderita. Y ahí está mi hermana como ovejita. No solamente eso, tenemos que aún más, hermanos, si hemos llegado a ser ovejas, ¿por qué somos de doble ánimo y fluctuante? Dice la palabra de Dios que el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Santiago 1:8. Eso es para el corderito. Pero la oveja se afirma. Nadie lo mueve. Su fe está bien anclada en la roca que es Jesús. Y sigue confiando y sigue creyendo. Y hay algo importante, el amor. Esa oveja ama. Dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 3:12. El Señor os haga crecer en amor uno para con otro y para con todos. ¿Tenemos el amor? Tenemos que demostrarlo. Si hay amor, recuerden, de nada sirve tener, que decía Pablo, si yo diera mi casa, si yo diera mi cuerpo a ser quemado, si tuviera dones y no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve. Ahora permanece la fe, la esperanza y el mayor de ellos. Entonces, ¿hay amor en nuestro corazón? Hay amor para mi esposo, para mi esposa. Hay amor para mi trabajador. Hay amor para mi hermano que me ha hecho daño. Hay amor para mi enemigo. ¿Sí? Pero el requisito para ser oveja no es uno. Son varios requisitos. Y tenemos que pedirle a Dios que nos dé mucho amor. Amar al que nos ama es fácil. Pero amar al que nos ha hecho daño, sí se puede con la ayuda de Dios. Porque Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos. Amén. ¿Qué es lo que pasa? El que llegó a ser oveja ya no tiene raíz de amargura, pues. Sabe perdonar. Vive contento. No es tibio. No es que hoy día sí me afirmo, mañana no. La ovejita crece y... Mire, ustedes se dan cuenta, miren una oveja. La oveja cada cierto tiempo se le comienza a sacar la lana, se le trasquila y sigue produciendo más. Y mientras más se le trasquila, sigue produciendo más y sigue dando más leche hasta que después ya muere. 10 a 12 años viven. Pero en ese lapso tienen hijos, paren sanos y fuertes. Si soy una oveja, entonces tiene que haber frutos en nuestras vidas. Nuestra mente tiene que haber sido renovado por el Espíritu Santo. Nuestro comportamiento tiene que haber fruto del Espíritu Santo. Yo creo que es la paz, el amor, mansedumbre, misericordia. Tenemos que ya comer comida sólida. Y todavía estamos en lo mismo. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Para los que por el buen uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si realmente hemos llegado a ser ovejas, tiene que haber cambio en nuestra vida. Tiene que haber
vence los obstáculos, pasa adelante, puede exhortar, puede consolar, puede animar con mucho amor y va camino a la perfección y no se queda por nada, no desmaya y no se desanima. Por eso le dice: apacienta y pastorea mis ovejas. Nosotros tenemos que empezar a apacentar. Vamos a ponernos de pie. Como con ejemplos vivenciales Jesús habla a los discípulos.